El Huila crece, el Huila crece, crecen. El gobierno que ha liderado el ingeniero Luis Enrique Duzán López diseñó una estrategia y trazó una ruta de trabajo con el Plan Departamental de Desarrollo denominado Huila Crece. Esta estrategia se planteó basada en 3 pilares fundamentales o ejes estratégicos que dieron vida a todo un despliegue de acciones que se desarrollaron a través de las diferentes secretarías, oficinas y entes descentralizados, logrando alcanzar objetivos de gran impacto en materia humana, social, de infraestructura, económica y productiva, entre otras. Estos 3 ejes fueron denominados como capital humano, empleo, infraestructura y emprendimiento y gobierno ejemplar. Fueron estos las piedras angulares sobre las cuales se desarrolló el gobierno Huila Crece, que está por culminar su periodo y que para satisfacción de todos arroja excelentes resultados. Dilberto Trujillo Duzán, secretario de Agricultura y Minería, nos habla acerca de la gestión desarrollada en este campo y los importantes logros y aportes hechos en el sector agropecuario y minero en el Huila. Yo creo que poder cumplir con las expectativas de la persona, de los ciudadanos del Huila y lo que se había comprometido nuestro gobernador Luis Enrique Duzán López durante su campaña, que luego fue plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay limitaciones reales del orden nacional, sobre todo legislación, que impide que en muchas ocasiones las iniciativas locales, territoriales, departamentales puedan ser materializadas por simple impedimento legal. Esa poca sincronización que hay entre lo nacional y lo territorial en algunas ocasiones se convierten en barreras que impiden el desarrollo local. Después de un estudio juicioso de cruzar más de 65 variables, logramos elaborar un documento que, claro, como es intangible, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, que va a ser fundamental para los próximos gobernadores, que es el Plan Departamental de Ordenamiento Productivo Social de la Propiedad Rural. Ese plan de ordenamiento lo que pretende es justamente saber, para decirlo en pocas palabras, qué se puede producir, dónde se puede producir y cómo yo lo llevo al mercado. Y ese plan departamental nos arrojó 22 cadenas que deben de ser las apuestas productivas del departamento del Huila de aquí en adelante. Esas cadenas están sujetas a todo un estudio de mercado, a unos costos de producción, a un plan logístico para poderlo comercializar, a unos patrones culturales que en algunas ocasiones no lo tenemos en cuenta. Le coloco un ejemplo: es muy difícil volver a un ganadero un cultivador de café, o a un cafetero un cultivador de tomate, porque hay patrones culturales que se han venido construyendo a través de generaciones y que lógicamente lo que hacen es que ese productor esté entrenado o predispuesto a producir tal o cual alimento. De ahí resultan las 22 cadenas, y esas 22 cadenas lo que le está garantizando a los productores es que lo que produzca va a tener un proceso de comercialización y que las aptitudes del departamento del Huila son justamente para esos 22 productos. A ver, yo creo que uno de los principales logros ha sido recuperar en los ciudadanos la credibilidad en una secretaría que le puede ofrecer soluciones estructurales a sus problemas estructurales. Durante este tiempo, por instrucción precisa de nuestro gobernador Luis Enrique Duzán López, decidimos tocar esos problemas estructurales. Le coloco un ejemplo: Fusarium en Pasiflora. Lograr convencer a los productores de que hay un instrumento que llaman cadenas productivas y que a través de esas cadenas se tiene que construir la política sectorial y que a través de esas cadenas se tiene que definir el presupuesto. Eso fue fundamental. Eso ha sido un reto y un logro espectacular, definir y construir las cadenas sectoriales que nos han permitido, por ejemplo, definir en qué se iban a invertir los recursos de ciencia y tecnología, que fue un debate colectivo, una decisión colectiva, y que lógicamente permitió saber cuál era el problema central de los sectores y cómo nosotros podíamos presentar proyectos de ciencia y tecnología para atacar ese problema. No entramos en la particularidad, en ayudar a tal o cual amigo, sino que pensamos en proyectos estructurales. Le coloco ejemplo: la infraestructura de secado del departamento para café. Vamos a dejar cooperativas con una capacidad de secado impresionante, lo que le va a dar un primer valor agregado y lógicamente lo que le va a generar mayores utilidades a los productores de café. O en arroz vamos a dar maquinaria para una tecnología o la implementación de una tecnología que llaman TED. Todos los distritos de riego entraron en eso, sin excepción. O en ganadería con el proyecto de embriones, o en el de ganadería con una política que tenemos de que las asociaciones de ganaderos produzcan sus propios alimentos para la época de verano. Fueron
proyectos que impactaron a todo un sector productivo y no a tal o cual o al mejor amigo del gobernador. Miren, o mejor nos pusimos a hacer las cuentas. En solo ciencia y tecnología fueron cerca de 62.000 millones de pesos en recursos de regalías. En recursos de regalías directas vamos a llegar a cerca de los 100.000 millones de pesos y recursos propios fácilmente podemos llegar a 40.000 millones de pesos. Estamos sobrepasando los 200.000 millones de pesos de recursos destinados exclusivamente a los sectores productivos, sin contar con la altísima inversión que por primera vez hace un gobierno departamental en recuperación de vías terciarias. Fueron miles de millones de pesos que fueron invertidos en vías terciarias que benefician al campesino, porque si no hay buenas vías, pues el campesino no puede sacar sus productos. Es decir, la inversión directa sobrepasa los 200.000 millones de pesos y la inversión indirecta en vías, en colegios, en infraestructura para los sectores productivos ha sido inmensa. Eso nos llena de orgullo, pero también saber que en algunos sectores donde nunca habíamos llegado, los gobiernos departamentales anteriores, como arroz, que nunca se había invertido, apicultura, que nunca se había invertido, aguacate con muy poca inversión y ahora logramos una muy buena inversión, minería con una inversión sin precedentes en el departamento del Huila, todo en función de mejorar las condiciones productivas primarias y de darle valor agregado a los productos que sacan nuestros campesinos. Yo pienso que no hay un huilense que no dependa del sector agropecuario. Le voy a colocar un ejemplo. Gracias a las decisiones que tomó el gobierno departamental, y recuerdo muy bien cuando nuestro gobernador nos decía debemos de garantizar la cosecha cafetera, involucrando a las personas que viven en los cascos urbanos para que recojan la cosecha, lo recuerdo muy bien, y eso impactó que la crisis generada en pico de pandemia no se sintiera tan fuerte en el departamento del Huila. Recordemos que el departamento del Huila fue el departamento que más empleo recuperó post pandemia, y eso fue gracias a las decisiones que se tomaron en el sector agropecuario en el departamento del Huila. Le coloco un ejemplo. Fácilmente la cosecha cafetera puede llegar, dependiendo del precio, entre 2.5 y 3 billones de pesos, que impactan a todo el departamento, a recolectores, a los campesinos, a los que venden nevera, a los que venden estufa, a los que tienen los almacenes de ropa, a los que venden remesa y mercado para los campesinos, a los que venden celulares. Miren, les voy a contar una anécdota. Si hay algo que se vendió con muchísima fuerza durante la pandemia y que tuvimos muy buenos precios de café, fueron celulares. La gente en el campo comprando celulares para estar comunicados con sus amigos, vecinos, con sus familiares en época de pandemia. Se vendieron como pan caliente. El sector agropecuario dinamiza toda la economía del departamento y nosotros los vemos cuando hay muy buenos precios de café o cuando los precios del pescado, de la tilapia fundamentalmente están a muy buen precio. Impacta toda la economía del departamento sin excepción. Pero yo creo que el eslogan que nuestro gobernador Luis Enrique Duzán nos dijo al comienzo del gobierno, para problemas estructurales, soluciones estructurales, lo hemos visto materializado durante este gobierno. Si nosotros hablábamos que los costos de producción en el arroz eran muy altos, pues teníamos que intervenir esos costos de producción. Y con la implementación de tecnología cero, de nivelación cero, con un proyecto de ciencia y tecnología para validar una práctica milenaria de trasplante, hemos logrado disminuir costos de producción hasta en un 40%. Hoy los arroceros, ellos mismos nos han dicho, pasamos de 12 millones a 5 millones de pesos los costos de producción, sin conflictos por el agua. En ganadería vamos a dejar un laboratorio que va a impactar rápidamente el mejoramiento genético de la ganadería bovina en el departamento del Huila. En frutas, en café, solamente para colocar dos ejemplos, Huila va a tener capacidad para secar 100.000 kilos diarios, 100.000 kilos de café cada 30 horas. Concentral va a tener una torrefactora de última generación que va a multiplicar la capacidad de producir café tostado, café trillado para el mercado interno y para el mercado internacional. Es decir, hemos tenido grandes transformaciones en el sector productivo y eso gracias a la decisión de nuestro gobernador. El Huila crece, crece.